y pescadores del puerto de Progreso, con el objetivo de dignificar su labor y reforzar su seguridad durante las jornadas en alta mar. Estudiantes de la Ingeniería de Robótica Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán crearon a Chato, un robot capaz de resolver laberintos con agilidad, logrando un récord de 32 segundos. Vecinos reportan que desde hace 3 años en la calle 49 por 36 y 38 de la colonia industrial hay un enorme bache que provoca un severo encharcamiento. Los diseños más novedosos en guayaberas y vestidos para dama, con la esencia tan distintiva de estas prendas, se presentaron en la pasarela de la Expo Guayabera en Tequit. Familia bonita, arrancamos esta mañana de martes, si bien ya transcurrieron 29 días del mes de julio, ya estamos por concluirlo. Se nos acabó este séptimo mes del 2025. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las mañanas le estaré acompañando en este espacio informativo que como siempre es un gusto saber que nos está acompañando y que se informa con nosotros, donde bien estamos regresando de un excelente fin de semana también de vacaciones. Y bueno, al menos de mi parte, yo disfruté del puerto de Progreso, también del municipio de Valladolid, saludando a toda la gente bonita con la que estuvimos ahí presentes y acompañándonos. ¿Usted qué hizo? Que nos los comparta ahí a través de las redes sociales, porque el día de hoy le vamos a estar transmitiendo también en el canal 4.1, así como también a través de Facebook, Instagram y YouTube. Nos puede encontrar como Tele Yucatán. Y bien, pues es un martes de mucha información, así que ¿qué le parece? Sí, ya comenzamos. Y bien, damos inicio compartiéndole que en algunas comisarías cercanas aquí a la ciudad de Mérida se llevaron a cabo unas jornadas de salud bucal donde también se enseñó educación sobre la salud bucal y también se ofrecieron servicios a las personas, entre ellos profilaxis, prevención de caries y también recibieron algunas restauraciones. Esto y más se pudieron encontrar en las jornadas que aquí se lo compartimos. Brigadas de Salud Bucal de la Secretaría de Salud de Yucatán ofrecieron atención odontológica completamente gratuita del 22 al 25 de julio en el Colegio de Bachilleres de Yucatán a más de 100 personas de San José Sal y comisarías vecinas como Molas, Sununcán, Yaxnic, Santa Cruz Palomeque y Texán Cámara. Al respecto, la Coordinadora Estatal de Salud Bucal, Ludy Evangelina Novelo Mendoza, destacó que esas jornadas forman parte de una estrategia integral que no solo atiende necesidades inmediatas, sino que mejora la calidad de vida de las personas sin representar un gasto para las familias. Las atenciones incluyeron limpieza dental, profilaxis, aplicación de flúor para prevenir caries en infantes, restauraciones con resina, extracciones dentales, farmacoterapia, así como distribución gratuita de cepillos e insumos dentales. En promedio se realizaron al menos 4 procedimientos por paciente. Además, se ofrecieron pláticas educativas sobre prevención de enfermedades bucodentales, técnicas correctas de cepillado y uso del hilo dental. Paralelamente se llevó a cabo una feria de la salud con servicios como consultas nutricionales, toma de glucosa, vacunación, pruebas rápidas de VIH y orientación en salud mental. Mientras esperaban su turno, niñas y niños participaron en actividades recreativas como dibujo y coloreado, haciendo de la jornada una experiencia integral, educativa y cercana. Tele Yucatán, Noticias. Y bueno, por otra parte, esta mañana también le vamos a informar que con 18 casos ya registrados en la última semana en 12 municipios, la Secretaría de Desarrollo Rural informó que hasta la fecha se han confirmado 83 casos de gusano barrenador de ganado en Yucatán. La dependencia comunicó que mantiene coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, para controlar la plaga y evadir su expansión. Gracias a estas acciones, todos los animales afectados ya se encuentran curados y sus dueños también reportaron a tiempo las heridas, lo que permitió una atención inmediata por parte de las autoridades. Y bien, después de esta información, pues también le vamos a compartir cuál es el clima de nuestro estado, del bellísimo estado de Yucatán, así que pendientes. Buenos días, soy Aarón Carrillo Sánchez, jefe del Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán. Les compartimos el pronóstico del tiempo para Yucatán.
Este martes 29 de julio el ingreso de aire marítimo tropical, el establecimiento de una vaguada e inestabilidad atmosférica superior mantendrán el potencial de lluvia sobre el estado de Yucatán. Se espera que la lluvia se registre de intensidad ligera, dispersa poco antes del mediodía y moderada a fuerte en el transcurso del mediodía y por la tarde, la cual podrá estar acompañada de rachas de viento y actividad eléctrica. También les comento que el ambiente se mantendrá caluroso con temperaturas máximas de 33 grados Celsius en el municipio de Valladolid y aledaños, 36 grados Celsius en Tizimín, Izamal y Tecash y 37 grados Celsius en Mérida y sus alrededores. Por otro lado, la temperatura máxima en la zona costera oscilará entre los 29 y 31 grados Celsius. El viento será del este por la mañana de 10 a 20 kilómetros por hora y del noreste por la tarde con rachas superiores a 60 kilómetros por hora, principalmente durante el paso de las nubes de tormenta. Nos vemos hasta la próxima y que pasen un excelente día. Y bien, pues después de escuchar cuál va a ser el clima de esta mañana de martes, pues nos vamos a ir a una primera y breve pausa, pero usted quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En resumen, como parte del programa Seguridad en el Mar, el gobernador Joaquín Díaz Mena entregó 3.022 chalecos salvavidas y 1.226 radios de comunicación marina a pescadores y pescadores del Puerto de Progreso, con el objetivo de dignificar su labor y reforzar su seguridad durante las jornadas en alta mar. Estudiantes de la Ingeniería de Robótica Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán crearon a Chato, un robot capaz de resolver laberintos con agilidad, logrando un récord de 32 segundos. Vecinos reportan que desde hace 3 años en la calle 49 por 36 y 38 de la colonia industrial hay un enorme bache que provoca un severo encharcamiento. Los diseños más novedosos en guayaberas y vestidos para dama, con la esencia tan distintiva de estas prendas, se presentaron en la pasarela de la Expo Guayabera en Tequit. N Studio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Studio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Teleyucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Teleyucatán. La trova yucateca está más viva que nunca. Y en este programa lo demostraremos. Tiene morcilla, es pajarilla, qué rico está. Dame lomitos, rabitos y de castacán, qué ricos castacanes. Con entrevistas, música en vivo y mucho más. No te pierdas tu programa Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Teleyucatán. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Teleyucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Y bien, después de esta breve pausa también le vamos a informar los avances que está teniendo el programa Seguridad en el Mar, donde se sigue procurando la integridad de todo este sector pesquero, así como también las estadísticas de cuántas embarcaciones se han visto beneficiadas. En estas entregas el gobernador Joaquín Díaz Mena estuvo presente y también informó que este 2025 va a iniciar todo el dragado de los puertos del estado.
El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la entrega de 3.632 chalecos salvavidas y 1.226 rayos en progreso, como parte del programa Seguridad en el Mar, en donde aclaró que este tipo de apoyos no es un favor, sino un acto de justicia social para los pescadores y sus familias. Estamos aquí frente a ustedes, porque como gobierno creemos en la seguridad del pescador, en la protección de su dignidad y en el bienestar de quienes trabajan con el corazón puesto en el mar, recalcó en su mensaje el titular del Ejecutivo Estatal. Hoy lo decimos con claridad, para el gobierno del Renacimiento Maya que me toca encabezar, ustedes sí importan, sus vidas valen y el gobierno no los va a dejar solos. Vamos a seguir trabajando hombro con hombro por mejorar el bienestar de sus familias. Día tras día, arriesgando su vida en alta mar para traer el sustento de sus hijas e hijos, quienes viven con la incertidumbre cada día si hay un día de turbonada, si el papá va a regresar con bien a casa. Por eso, el día de hoy, el programa Seguridad en el Mar no entrega solo equipos, sino también tiene que capacitar y enseñar a reaccionar en casos de emergencia. Fomentar una cultura del cuidado mutuo entre compañeros de lancha para que puedan regresar con bien. Anunció que este año inicia el dragado de todos los puertos de Yucatán y se pondrá en marcha el programa de motores para lanchas en donde el gobierno del estado pone el 50%. En la entrega de los materiales del programa Seguridad en el Mar, la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, Lila Frías, explicó que estos equipos son herramientas reales para que cada hombre y mujer puedan regresar a sus familias con una inversión histórica de 50 millones de pesos. Reiteró que en una primera etapa el nuevo padrón registró un total de 12.364 pescadores y 4.098 embarcaciones menores, lo que permitirá sentar un orden en la actividad y destinar los apoyos beneficiando a más de 3.500 embarcaciones. En este padrón hemos retirado a los que no tienen cabida en el nuevo rostro de la pesca yucateca, a quienes han apostado a las pésimas prácticas como la pesca furtiva, la depredación de especies en épocas de veda, señaló la funcionaria estatal, quien enfatizó en las medidas más estrictas a quienes incurran en estos delitos. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. Y bien, este fin de semana también ahí en el bellísimo puerto de Progreso se conmemoró y se festejó el tercer aniversario del Museo del Meteorito, donde también estuvieron presentes grandes autoridades y dieron a conocer un poco sobre las actividades que usted puede encontrar en este gran museo. Durante la clausura del tercer aniversario del Museo del Meteorito, el gobernador Joaquín Díaz Mena reiteró que transformar a Yucatán es un trabajo en equipo y Progreso es un referente del esfuerzo por impulsar el desarrollo de ese puerto como un destino turístico de calidad, de la mano con el apoyo de las familias de ese municipio. En su mensaje, recalcó que Yucatán se construye de manera transversal, en equipo, con alianzas, sumando voluntades y esfuerzos, sin protagonismos, poniendo el corazón por delante. Recalcó que el Museo del Meteorito es un reflejo de lo que queremos para Yucatán, un espacio que además de ser educativo, cultural y turístico, honra la historia y proyecta al municipio hacia una nueva etapa de crecimiento. Este museo no solo cuenta una historia antigua, la del impacto que marcó el destino del planeta, sino también la historia reciente de un pueblo que decidió mirar al cielo, a la ciencia, al turismo como herramientas para salir adelante. Y ese pueblo es precisamente el municipio de Progreso. Este museo es símbolo de lo que queremos para Yucatán. Un estado que no se quede quieto, que honre su historia, que impulse su presente y que se prepare para un mejor futuro. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, subrayó la vocación turística del museo y expresó su beneplácito por sumarse a esta celebración con acciones que benefician a la población. Y qué mejor manera de celebrar este aniversario sumándonos a una causa que toca el corazón, ayudar a las y los yucatecos que más lo necesitan a través del DIF Yucatán, recolectando y donando productos de la canasta básica.
estas acciones, más allá de un festejo, son parte del renacer con amor de Yucatán que estamos impulsando. Durante el evento se destacó el trabajo en equipo del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, encabezado por su director general, Clemente Escalante Alcocer, y al alcalde de Progreso, Eric Rijani González, por mantener al museo como un espacio vivo, dinámico y cercano a la comunidad. Como parte de estas acciones, también se entregó una silla de ruedas al señor Candelario Tapia Briceño, como muestra del compromiso del gobierno del estado con la atención directa a quienes más lo necesitan. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, Noticias. Y bueno, también si usted quiere ver un poquito más de todo lo que se encuentra en el Gran Museo del Meteorito, los puede encontrar ahí a través de mis redes sociales. En Instagram ya lo subimos un detrás de cámaras, me puede encontrar como María Bastarrachea 1. Y bueno, también vamos a continuar con esta información de compartirles que en los centros de desarrollo municipales se han llevado a cabo grandes talleres, miles de personas se han visto beneficiadas, están aprendiendo nuevas disciplinas y bien, aquí se lo compartimos. A través de talleres que promueven la capacitación, la cultura, el fortalecimiento emocional y el autoempleo, más de 2.100 yucatecas y yucatecos concluyeron el ciclo 2024-2025 en los centros de desarrollo municipales y urbanos del sistema DIF Yucatán. Estos espacios ofrecen alternativas accesibles de crecimiento personal, especialmente para mujeres, personas mayores y quienes buscan fortalecer su autonomía y mejorar su calidad de vida. En el interior del estado, los centros de desarrollo municipales están presentes en 39 municipios y este año concluyen con 63 talleres activos y más de 1,000 personas beneficiarias. Su toque está centrado en el aprendizaje de oficios como corte y confección, bordado, pintura textil, urdido de hamaca, cocina y repostería, manualidades, tejido y cultura de belleza. En Mérida, los 3 centros de desarrollo urbano, Humberto Lara y Lara, Castilla Cámara y María Luisa, atendieron a cerca de 1,163 personas, principalmente en actividades culturales, físicas y de fortalecimiento personal como jarana, zumba, regularización escolar, estilismo, jazz, taekwondo, serigrafía y computación. Las ceremonias de clausura se realizaron en la Universidad Modelo. En las clausuras en Tixpehual y Ticul, la presidenta del DIF Yucatán, maestra Wendy Méndez Nal, reconoció la importancia de estos espacios como motores de transformación comunitaria. Tele Yucatán, Noticias. Y bien, como cada mañana seguimos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña, recordándole que nos puede mandar sus saludos, algún reporte, también alguna felicitación ahí a través de las redes sociales. Y mientras usted los escribe, nos tomamos una breve pausa. En resumen, como parte del programa Seguridad en el Mar, el gobernador Joaquín Díaz Mena entregó 3.022 chalecos salvavidas y 1.226 radios de comunicación marina a pescadores y pescadores del puerto de Progreso, con el objetivo de dignificar su labor y reforzar su seguridad durante las jornadas en alta mar. Estudiantes de la Ingeniería de Robótica Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán crearon a Chato, un robot capaz de resolver laberintos con agilidad, logrando un récord de 32 segundos. Vecinos reportan que desde hace 3 años en la calle 49 por 36 y 38 de la colonia industrial hay un enorme bache que provoca un severo encharcamiento. Los diseños más novedosos en guayaberas y vestidos para dama, con la esencia tan distintiva de estas prendas, se presentaron en la pasarela de la Expo Guayabera en Tequit. N Studio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Studio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. El noticiero más monstruosamente divertido ha llegado. Conoce qué monstruos. Un programa único hecho por monstruos. Así es. Ríe y sorpréndete con este peculiar noticiero. Los martes y jueves a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por Tele Yucatán.
Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Déjame preguntarte algo. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Si aún no decides, acompaña a Ara Bethke a explorar la belleza y los encantos de increíbles destinos turísticos. Descubre nuevos lugares. Cada lunes a las 5:30 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. ¿Qué le preguntarías a un famoso? Ya era hora de obtener respuestas realmente interesantes. Acompaña a Marcos Llamas en entrevistas exclusivas, donde conversa con personalidades destacadas de todos los ámbitos y disciplinas. No te lo pierdas, los viernes a las 7 de la noche, por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Estamos de regreso y bien, el día de ayer también tuvimos la oportunidad de tener aquí en el estudio al secretario de Economía y Trabajo, el cual nos platicó un poco más sobre el Impulso Renacimiento Yucatán. ¿De qué trata? Aquí se lo informamos. Para mí es un gusto compartir nuevamente este espacio con el secretario de Economía y Trabajo del bellísimo estado de Yucatán, con el secretario Hermilo Barrera Novelo. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, María, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Y bueno, pues justo hoy nos viene a compartir un poquito sobre un nuevo programa que hay para las micro, pequeñas y medianas empresas, que bueno, este es para el Impulso Yucateco. ¿Nos puede compartir sobre qué trata este nuevo programa? Claro que sí, María. Tenemos una muy buena noticia para todas las MIPYMES yucatecas. Sabemos perfectamente que hoy lo que más requieren las empresas del Estado es acceso a financiamiento, sobre todo créditos en tasas competitivas. Por eso el gobernador Joaquín Díaz Mena lanzó el programa Impulso Renacimiento Yucatán, donde tenemos 396 millones de pesos en créditos a tasas preferenciables. Estamos hablando que estos créditos que empiezan desde los 75,000 pesos hasta los 5 millones de pesos permite que las empresas puedan acceder a través de un crédito que está al 14.75% de tasa de interés anual fija a 5 años. Y bien, secretario, este impulso, justo esta convocatoria, ¿de dónde surgió? ¿Cómo es que se le va a requerir ese apoyo a las empresas? Claro, pues surge del diálogo que tenemos permanentemente con las empresas. Aquí nos expresan siempre en las conversaciones que tenemos que requieren hoy por hoy capital de trabajo para ser más competitivas, para crecer, para seguir dando buenos sueldos y siempre mejores salarios, de tal forma que creamos este programa. Es un programa que hicimos entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, donde nosotros, ambas instancias, pusimos recurso en fondo de garantía. Y este fondo de garantía, los bancos particulares acuden a ellos para dar los créditos a todas las MIPYMES yucatecas en las mejores condiciones. Entonces, así es como trabajamos en el gobierno del Renacimiento Maya, siempre en armonía, siempre escuchando muy profundamente las necesidades de los empresarios, de las empresarias, y a partir de ahí dar las mejores condiciones y los mejores proyectos. Y bueno, también la convocatoria pues ya está abierta justo desde el día viernes. ¿Nos puede compartir, bueno, hasta cuándo estará abierta y cuáles son los requisitos pues para toda la gente que nos ve esta tarde y que esté interesada en inscribirse? Claro, María, los requisitos son 3, son muy sencillos. Primero, que sea una empresa ya legalmente constituida. Segundo, que lleve 2 años facturando. Y tercero, que sea una empresa que esté al corriente con sus obligaciones fiscales. Con estos 3 requisitos es suficiente. Es un programa además que es de cobertura estatal. Pueden acudir de cualquier municipio a solicitar estos créditos. Y algo muy padre y muy efectivo es que los créditos se solicitan directamente a tu banco de confianza. Sin importar el banco con el cual trabajes, puedes acudir, le pides el crédito Impulso Renacimiento Yucatán y el banco acude a nuestra bolsa de garantía para darte estas condiciones que hoy te estamos platicando. Ok, y bueno, pues la gente dirá, ¿qué tal si hay personas que dicen, no, pues sabes que no tengo, o bueno, en mi banco de confianza he tenido tal vez una mala experiencia o algo? ¿Hay alguna otra oportunidad directamente con la Secretaría o por otra parte? Pueden acercarse directamente a la Secretaría, ahí les damos el acompañamiento necesario para acudir al crédito y podemos aperturar diferentes gestiones con otros bancos para que igual tengan nuevas oportunidades. Y además vienen requisitos igual muy fáciles de satisfacer y muchas otras características positivas. Por ejemplo, se dan 6 meses de gracia para las empresas para que empiecen a pagar su crédito a partir del 7º mes. Evitamos igual varios de los costos que trae la apertura de la cuenta
y la apertura del crédito, acompañamiento institucional permanente para que las empresas no solo reciban el crédito, sino sepan cómo utilizarlo, gestionarlo y crecer sus negocios. Ok, bueno, también si alguien tiene alguna duda o quiere más información, ¿dónde la puede encontrar? La pueden encontrar en las páginas de la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán, CETI Yucatán, así lo pueden poner en Google, donde deseen. También pueden acudir directamente a su banco, ahí preguntan por el programa Impulso Renacimiento Yucatán. Este es un gobierno siempre de puertas abiertas, de mucha disposición, entonces nos gusta que se acerquen a aquellos empresarios, empresarias que tienen ganas de seguir creciendo, que tienen diferentes necesidades para ver qué requieren y cómo les llevamos una solución. Ok, pues le agradecemos esta información. ¿Le gustaría agregar algo más a toda la gente que nos ve esta tarde? Pues que sepan que estamos para servirles, es un placer poder hacer equipo con ustedes, con el empresariado. Nos encanta poder traer grandes oportunidades, como lo platicamos la última vez con la estrategia de transformación digital. Lo que requerían era digitalización y por eso se crea la estrategia. Ahorita que escuchamos que se requería financiamiento y créditos a tasas competitivas, creamos este programa. Entonces que se sigan acercando, que nos hagan llegar sus necesidades. Saludos. Así como siempre, un gusto que nos haya acompañado y que nos haya compartido parte de este programa. Pues le agradecemos muchísimo. Y bien, si usted tiene una micro, pequeña o mediana empresa, también recuerde, ya vimos dónde les pueden otorgar un gran crédito para su empresa. Y bien, pues después de esta información nos vamos a una pausa. Usted quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En resumen, como parte del programa Seguridad en el Mar, el gobernador Joaquín Díaz Mena entregó 3.022 chalecos salvavidas y 1.226 radios de comunicación marina a pescadores y pescadores del Puerto de Progreso, con el objetivo de dignificar su labor y reforzar su seguridad durante las jornadas en alta mar. Estudiantes de la Ingeniería de Robótica Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán crearon a Chato, un robot capaz de resolver laberintos con agilidad, logrando un récord de 32 segundos. Vecinos reportan que desde hace 3 años en la calle 49 por 36 y 38 de la colonia industrial hay un enorme bache que provoca un severo encharcamiento. Los diseños más novedosos en guayaberas y vestidos para dama, con la esencia tan distintiva de estas prendas, se presentaron en la pasarela de la Expo Guayabera en Tequit. ¡Abuelo! ¡Hoy es el gran día! Nada puede salir mal. Que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor. Tu vecino del buen precio. ¿Y el lugar que me querían enseñar? Pues es justo aquí, Museo Banco de México. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. Claro. Nuestro Banco Central está detrás de la confianza con la que usamos el dinero. ¿Podemos pasar a la bóveda? Sí. Mamá, tenemos que regresar por mis abuelos. Vamos reservando los boletos. Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. El noticiero más monstruosamente divertido ha llegado. Conoce qué monstruos. Un programa único hecho por monstruos. Así es. Ríe y sorpréndete con este peculiar noticiero. Los martes y jueves a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por Teleyucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Y bien, después de este corte comercial, también le vamos a compartir que desde el día de ayer, desde el inicio de semana,
Pues se ha dado la gran inauguración de la Semana de la Ingeniería en la Universidad Politécnica de Yucatán. Las actividades que se llevarán a cabo, aquí se las compartimos. El rector Aarón Rosado Castillo inauguró la primera edición de la Semana de la Ingeniería en la Universidad Politécnica de Yucatán, que se llevará a cabo el 28 de julio al 1 de agosto, convirtiendo a esta casa de estudios en el centro de innovación y el aprendizaje. Rosado Castillo destacó las actividades que se llevarán a cabo durante esta iniciativa. Durante esta semana llevaremos más de 110 actividades entre talleres, conferencias y concursos basados en la robótica. Es una semana donde celebramos las capacidades tecnológicas, celebramos el éxito de los estudiantes, pero más importante, mostramos su talento al mundo para inspirar a más y transformar con esto a todos. Esas actividades están abiertas al público en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las actividades comienzan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, durante toda la semana. Los invitamos a entrar a la página www.upy.edu.mx, la cual verán todo el calendario de actividades, los cuales están abiertos al público, y con esto estaremos incentivando a más estudiantes a que participen y se inspiren. Invitó a todos a ser parte de la comunidad UPI, ya que extiende sus puertas con la nueva modalidad mixta en la ingeniería ciberseguridad. Actualmente la Universidad Politécnica de Yucatán abre sus puertas a todo el país porque somos la primera institución a nivel nacional en lanzar la primera ingeniería en ciberseguridad en modalidad mixta. Eso representa llevar tus clases en nivel presencial, pero también en temas virtuales. Durante estas fechas, hasta el 8 de agosto, estaremos abiertos en inscripciones, en los cuales con 1000 puntos en el Exani puedes inscribirte inmediatamente o presentando el Exbatch. Para ello necesitamos nada más que entres a www.upy.edu.mx, donde podrás encontrar toda la información y, más importante aún, inscribirte para no dejar pasar la oportunidad. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Joana Ewam, Teleyucatán Noticias. Y bien, en esta gran universidad también unos jóvenes demostraron su talento, donde bien dieron a conocer un gran robot, el robot Chato. Estudiantes de Ingeniería Robótica Computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán crearon a Chato, un robot capaz de resolver laberintos con agilidad, logrando un récord de 32 segundos. ¿Cómo funciona este robot? Aquí podemos ver que tiene como una especie de ojos aquí al enfrente del robot. Esos son los que le ayudan a detectar los objetos, a saber en dónde está parado y a ubicarse. Lo que hace es reconocerlos y seguir un algoritmo para avanzar en su camino. Básicamente el Chato, pues imagínese una mesa grande, así, y si fuera un laberinto. Entonces el Chato tiene que ir del punto A a un punto B. Entonces nosotros pues lo asentamos en la pista, y él tiene que reconocer las paredes, tiene que evadir ese obstáculo. Diseñado a partir de piezas recicladas, Chato es resultado de la creatividad y formación de los estudiantes. Realmente no teníamos mucho presupuesto, más sin embargo, como somos en 3, pues realmente nos dividimos entre varios materiales que habíamos utilizado en varios proyectos de la escuela, y pues de ahí nació la idea de Chato. Siendo 3 en el equipo, estábamos buscando la forma en que podríamos hacer este tipo de proyecto de la forma más accesible para nosotros, ¿no? Entonces ahí sí uno dijo, oye, pues yo tengo esta pieza del anterior proyecto, yo tengo este motor reductor, y empezamos a sacar de aquí de todo. Los futuros ingenieros mencionan que si su proyecto se trabaja con mejor tecnología, puede servir como robot de rescate. Al ser compacto, al ser veloz, realmente sería capaz de, por ejemplo, hacer búsqueda y rescate. Supongamos que habría una erupción o una destrucción que ojalá nunca pase, pero realmente esto pues podrá ir más allá. Puede ser un proyecto mucho más grande, innovador, y pues ojalá mientras más avance la tecnología, pues será algo mucho más grande. Por su proyecto, los estudiantes aseguraron su participación en la 16ª edición de Robot Challenge, que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Universidad de Bucarest, Rumania. El equipo necesita reunir aproximadamente 100,000 pesos para cubrir vuelos y hospedaje, ya que cada uno necesita 30,000 pesos, así que solicitan el apoyo de la ciudadanía para que hagan donativos en especie o efectivo. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias. Y los vecinos de la colonia industrial también nos han compartido un poco sobre las problemáticas que están enfrentando en su colonia, un gran bache.
Vecinos reportan desde hace 3 años en la calle 49 por 36 y 38 de la colonia industrial hay un enorme bache que provoca un severo encharcamiento. El colono Albert Martínez menciona que se han colocado diversos objetos para llamar la atención de los peatones, automovilistas y motociclistas. Pasamos el reporte, nunca vienen. El año pasado hubo 2 árboles de Navidad, y discos, que se vea. De hecho se grababa, ¿ven? Todos los vecinos lo grababan. ¿Algo más que le hayan puesto para que se... Llantas, bolsas, no vienen. O sea, mayormente yo lo hago porque para los carros taporran las llantas. El otro carro, un carro se quedó ahí, después su llanta. Otra problemática son las alcantarillas sucias que obstruyen el paso de las lluvias, causando inundaciones. Solo chapea, no recoge su basura, lo deja ahí. Hay bolsas ahí, las alcantarillas están llenas de basura. Nunca lo vienen a limpiar. Sí, me llueve, se rebosa la calle. Los vecinos hacen un llamado al ayuntamiento para repavimentar su calle y limpiar las alcantarillas, debido a que es un foco de infección para niños y adultos mayores. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y como todas las mañanas, también le vamos a compartir qué está haciendo viral a